Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste. Por supuesto también a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y a Radio La Nueva República. Queridos amigos, les recordamos nuestro hashtag Voces del Periodista. Y bueno, por supuesto también les pedimos nos sigan en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México. Estamos de manteles largos porque estamos en la lente y bajo la dirección del maestro Daniel Marmolejo, @Homo Ex Novo. Eso, estar en el referente precisamente de este artista reconocido no solamente localmente sino internacionalmente, es un privilegio, maestro Daniel Marmolejo, fundador y director de la Cuarta República, esta productora singular y que se ha pues que es un referente en calidad. Y el apoyo siempre del maestro Juan Manuel, muchísimas gracias, maestro querido. La gratitud por el apoyo solidario de siempre de Jonathan Álvarez, gracias Jonathan. Y desde aquí el cariño y la gratitud de siempre a los ingenieros en cabina de ABC Radio, Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, Víctor Melara, David Hernández, Osiris. Un beso, queridos compañeros, y a todas nuestras compañeras y compañeros de los grandes grupos a través de los cuales ustedes nos brindan el privilegio de compartir la vida y de que este abrazo mediático sea. Queridos amigos, en días pasados hemos transmitido temas importantes sobre lo que es la reforma educativa, de acuerdo a lo que se tocó y se ha tocado en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues hoy en esta mesa, teniendo especialistas de primer nivel en diferentes rubros y con la capacidad de análisis que les caracteriza, como son el maestro Jesús Salmerón Acevedo, directivo del Club de Periodistas de México, parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, al igual que el maestro Juan Bautista, y que también es cofundador, junto con el maestro Raúl Correa, a quien le enviamos un cariñosísimo saludo, de la Fraternidad de Reporteros de México. Y bueno, también yo quiero agradecer la presencia del doctor José Carlos Arias, quien es un mexicano de excepción, un economista, que no obstante de haber tenido sus doctorados en universidades, sus 3 doctorados en universidades de lo más reconocido en el mundo, bueno, pues es mexicano calado, porque él no cambia México por nada y su análisis siempre es con una visión nacionalista. Bueno, amigos, pues en este contexto es en el que queremos retomar en este anuncio que se hizo sobre la reforma educativa, a tomar desde los diferentes espectros la parte de la educación. También teniendo en horizonte el que en el próximo 2021, ya estamos cercanos al centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Para eso nos dará el referente histórico el maestro Jesús Salmerón Acevedo, y de ahí partiremos para hacer el análisis en las visiones diferentes y en el cambio de calado profundo de lo que se está viviendo recientemente. Pero para conocer y valorar y entender mucho de lo que se tiene que hacer ahora y de lo que se está haciendo y de lo que se ha anunciado, pues es importante el valor histórico. Así es que, maestro Jesús Salmerón Acevedo, te agradecemos, todos te agradecemos y te escuchamos con atención. Con mucho gusto, Celeste, Juan Bautista, José Carlos, amigas, amigos de Voz del Periodista. Ciertamente, la educación es un tema imperecedero, pero en nuestros días cobra una relevancia especial porque en la dimensión de cómo ha evolucionado y, por qué no decirlo, también ha retrocedido el factor educativo en nuestros días, considero pertinente dar un referente histórico, por supuesto breve, pero toral, acerca de cómo en el mundo occidental surge, evoluciona, se consolida y llegamos, insisto, al día de hoy. La paideia griega del siglo de Pericles fue
la primera institución abocada a la enseñanza. Digo, si bien es cierto que la expresión ciudadana era en el Ágora, pero ya en la parte netamente educativa, y me voy a referir a 4 instituciones que perduran hasta la fecha, que surgen de hace 1500 años, pero retomando solamente la época medieval, le sumaría 1000 más para hablar, como ya lo dije, de 2500. Por lo siguiente, actualmente es muy común que asistamos a un museo, por ejemplo, que fue creación del mundo griego, del mundo helénico. El Ateneo fue también por la deidad Palas Atenea de Atenas, Academia, que fue la que fundó Platón, en el jardín de Academus, y la escuela peripatética de Aristóteles. Entonces, amigas, amigos, estamos hablando de 4 instituciones, insisto, perdurables, que es el museo, el liceo, el Ateneo y el museo. Ahora bien, ya en la Edad Media, esto evoluciona, pero se retoman estos cimientos griegos. Evoluciona de tal manera que a lo largo de casi un milenio es cuando las instituciones educativas tenían como piedra angular las 7 artes liberales, que a su vez se dividían en 2 ramas, lo que era el trivium y lo que era el quadrivium. El trivium consistía en la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, a su vez, contemplaba la enseñanza de la música, la astronomía, la aritmética y la geometría. Hay un cambio muy radical con el papel de Pedro Abelardo, que es precisamente el que inserta en el mundo educativo el concepto de catedrático. ¿Y por qué lo digo? Porque las primeras enseñanzas formales fueron en la catedral de Santa Genoveva, de lo que era la Lutetia Parisorum, fundada por los romanos, lo que es ahora París. Y ya el concepto de universalidad da un giro radical con la creación de instituciones como la de Bolonia, la de Salerno, la de Lovaina, la de Oxford, la de Cambridge, entre otras. Ahora bien, ya en el caso mexicano, y aquí retomo lo que pertinentemente dijo Celeste, fue en el régimen del presidente Álvaro Obregón, cuando él firma el decreto el día 27 de septiembre de 1921 para la creación de la Secretaría de Educación Pública, cuyo primer titular fue don José Vasconcelos, y hay un papel muy destacado de un joven de aquel tiempo, de 1921 obviamente, que fue don Jaime Torres Bodet, quien sería posteriormente secretario de Educación Pública, la mitad del régimen del presidente Ávila Camacho, y el sexenio completo del presidente López Mateos fue el que creó la Comisión Nacional del Libro Texto Gratuito, el Museo de Antropología e Historia, el plan de estudios de 11 años. Y los cimientos que don Jaime deja, lo podemos ver en el devenir de 60 años a la fecha. Pues efectivamente, queridos amigos, este referente, muchísimas gracias, maestro Jesús Almerón, este referente histórico. Con esto es que vamos a un corte, no tardamos, queridos amigos, y regresaremos para ver las diferentes lecturas, la lectura social, la lectura política, la lectura económica. No tardamos, muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista, nuestro canal en YouTube del Club de Periodistas de México, AC. Queridos amigos, en el bloque pasado el maestro Jesús Almerón Acevedo nos hizo una recapitulación histórica, un resumen extraordinario sobre este tema que nos aborda el día de hoy. Y bueno, pues yo le pediría al maestro Juan Bautista la visión ya propiamente nacionalista, arrancando probablemente, bueno, salvo lo que tú consideres con el maestro Vasconcelos, y todo cómo se ha ido traduciendo precisamente para la nación, para la creación ya de la Secretaría de Educación Pública. Es muy rápida esta velocidad a la que explica el maestro Salmerón la síntesis de la historia de la educación y después su apuntulamiento, su señalamiento, su puntualización en México, digo, es parte de las instituciones y de lo que le da una nueva vida a la República, al rostro del país.
Creo que en primer lugar hay que rescatar 3 puntos esenciales. Uno es el carácter laico de la educación. Exacto. Eso es fundamental, que Claro. se sigue manteniendo hasta nuestros días. El segundo es que es el rescate por primera ocasión de una educación con raíces propias, con raíces culturales. Y el tercero es que la educación es gratuita y es para todos. Y ahí vendrá ya un desenlace por etapas que tendrían que ver también con un carácter más, vamos a decirle, socializante, que ya en la época de Lázaro Cárdenas tendrá un carácter propiamente más socialista en algún renglón. Pero hoy, de ese tiempo para acá, ¿cuál es la revisión, en mi opinión, que tendría que hacerse? En primer lugar, si estamos en un asunto, un tema de una transformación, la cuarta transformación pasa necesariamente por la educación y no pasa por la no venta de plazas. Eso es una parte administrativa. Habría que revisar hoy, si hay que concebirlo así. Desde cuando hablamos de la educación superior, tenemos que fijarnos desde el punto preescolar, el programa de los 11 años, la parte de la educación media superior, la parte de la educación tecnológica, la parte de la educación superior, y hoy, que es un tema que pareciera que es del orden común, pero hoy tendríamos que meternos a los chips y al ADN de la educación tecnológica ciberespacial. Hoy la tecnología está incidiendo de manera fundamental en la educación a distancia, y eso se había tenido en algún momento. Hoy sí habría que revisarlo, Celeste. Exactamente. Bueno, queridos amigos, estamos haciendo un vuelo de pájaro, digamos, de toda esta situación, de toda esta circunstancia, pero obviamente en el camino ha habido precisamente situaciones que han desviado el camino. Digamos, esta etapa del neoliberalismo rompió totalmente con toda esta visión de la que hablaba el maestro Juan Bautista. Todo esto en lo cual también, independientemente de la educación tradicional básica, nos damos cuenta que ha habido movimientos culturales que se han integrado y forman parte de nuestro ADN, como es el muralismo, como son tantas otras visiones y cuestiones que se han impregnado precisamente en el ADN del mexicano. Esto es muy importante, ya que son movimientos que se deben de retomar, visiones que se deben de retomar, así como ahora se ve como una obligación el retomar la educación superior. ¿Por qué? Porque esto es lo que se había sesgado, retomar el civismo. Entonces, ver de esta manera la forma integral de lo que somos y cómo debemos de apuntalar el espíritu del mexicano precisamente para poder sacar brillo a todas nuestras capacidades. Maestro, doctor Pepe José Carlos Arias Aquirelincho, ¿cuál es tu visión en este sesgo precisamente, en este bache, en esta situación y circunstancia, en un modelo económico en el cual se pretendió cercenar parte de la historia? La historia no se puede cortar, ahora ellos son parte de la historia. ¿Y cómo vamos a retomar y cuál es la visión precisamente hacia esta cuarta transformación? Mira, partiendo de lo que dice Juan, estamos en la era de la educación, en la era tecnológica de la educación en todo el mundo. Nosotros estamos muy atrasados, o sea, tenemos primero que revisar la infraestructura educativa, ¿no? El 11% de las escuelas no tiene baños. ¿Cuántas escuelas no tienen energía eléctrica? Pero sí se les dotaron de pantallas en la época del presidente Fox, ¿no? Sin energía eléctrica. Tenemos que empezar por la infraestructura de las escuelas. Una vez que contemos con una infraestructura adecuada, ya no digamos para dar educación tecnológica, sino para que los niños puedan sentarse, puedan ir al baño, tengan dónde comer. O sea, estamos en el principio, o sea, aquí se abandonó en todos sentidos, ¿no? Ahora, por otro lado, ya los planes educativos en México se van a orientar también a darle énfasis a la educación regional. Esto o sea, también. Esto la es pluriculturalidad. Además, claro. muy importante, porque nosotros no tenemos un país que sea homogéneo. O sea, tenemos muchos países en las regiones que tienen que ser atendidos a partir de la cultura de las regiones. O sea,
tenemos que el plan educativo tiene que ser empezando por el principio. Vamos a llegar a la tecnología en su momento y va a ser muy rápido, porque teniendo la infraestructura, yo creo que podemos dar ese salto muy rápidamente. Pero tienes cosas que ya hablaremos a lo mejor en otro bloque sobre la Comisión de Libros de Texto Gratuito, y eso que es algo realmente para notarse, extraordinario. Exactamente. ¿No? Pero primero hay que empezar por el principio, y vamos a dotar a las escuelas de la infraestructura básica, para que los niños puedan estudiar y los maestros puedan enseñar. Pues fíjense, queridos amigos, cómo estamos viendo también en la parte económica. O sea, cómo se fragmentó, cómo se fracturó precisamente una infraestructura en la educación. Cómo se tiene que retomar desde bajo cero, tomando en cuenta todos los diferentes aspectos que han comentado aquí los maestros. Y también en esto que subrayo que dice Akire, que es precisamente el doctor José Carlos Arias, que es lo que está él subrayando sobre esta parte en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha subrayado, el respetar precisamente esta parte de las culturas regionales de nuestro país. Entonces es el tomar ventaja de esta situación pluricultural en que tenemos en nuestro país, esta parte polícroma que nos hace tan únicos, nos hace especiales como mexicanos. Entonces hay que retomar esto y no como se pretendía uniformar o tratar o creer acaso que van a ver la vida y a desarrollar la vida desde una ciudad igual que en la sierra, ¿no? O que en las diferentes regiones de nuestro país. Al contrario, hay que sacar las fortalezas de cada región, aprovecharlas porque es parte de nuestra riqueza y de nuestro orgullo cultural. Maestro Jesús Salmerón, ¿qué es lo que tú ves desde el punto de vista histórico que va a tener que irse hilando en estos preceptos diferentes, en estos tópicos de los que se han hablado, y que es también esta parte social, esta parte económica, ¿no? Todo esto. Hay diferentes matices, Celeste, solamente que quiero destacar uno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los sindicatos, a partir del espíritu jurídico del Constituyente de Querétaro, concretamente en el artículo 123, es para la preservación, para la defensa y sobre todo también para darle una cohesión al movimiento de los trabajadores de México. Hay que decirlo como es, en su realidad, también se ha abusado de eso. Uh-huh. Llámese Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que por cierto es el de mayor número de afiliados en América Latina, llámese la CENTE. Es decir, aquí los trabajadores de la educación, hay una confusión porque no son solamente los maestros, son también los técnicos, son los administrativos, y toda gama de trabajadores, de empleos que tienen una relación inherente a la Secretaría de Educación Pública. Pero voy a lo siguiente: ¿por qué se formaron cotos de poder? ¿Por qué un maestro como Carlos Jonquitud Barrios estuvo más de 20 años al frente de este sindicato? ¿Por qué la maestra Gordillo estuvo también más de 20 años, concretamente 23 años, al frente de este sindicato? No me opongo en ningún momento a la fuerza sindical, sí me opongo a que sea un poder unipersonal, esas cuotas de poder. Eso es pernicioso también. Habría que hacer aquí una depuración, deslindando perfectamente los campos, lo que es la educación como tal y lo que es esa parte ya de un sindicalismo obsoleto. Eso ya no funciona en México. Ni la FEDSE, ni la CTM, ni la CROC, y llámese como se llame la central correspondiente. Insisto, no estoy en contra de eso, pero sí hay que darle su verdadera dimensión jurídica, respetando, por supuesto, sus derechos laborales. Ahora bien, ya dentro de la cuarta transformación, estoy seguro que todo este bagaje de un México que ha tenido, como lo dijo bien Celeste, una circunstancia plural, y podemos recurrir en este caso
a esta obra de don Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, que por cierto fue el primero que abordó el tema educativo y que aunque él no fue constituyente en Querétaro, sí participó con sus ideas en todo esto. Él es el primero que aglutina todas las diferentes etnias de México y sus correspondientes dialectos y sus usos y costumbres en la educación. Bueno, pues muy interesante, queridos amigos. Vamos a regresar después de un corte. Vamos a compartir con ustedes sobre todo esto y todo, pues, los caminos que se cruzan y que debemos de estar alerta para poder analizar el tema. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del Gran Grupo Radio Turquesa, de las frecuencias de La Pantera, de Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Por supuesto, gracias por seguirnos en el canal del Club de Periodistas de México AC en YouTube. Queridos amigos, retomando este tema y bajo el análisis que hacía el maestro Jesús Almerón Acevedo, y en el análisis de que la educación es la hija de la República, en esta importancia de la educación también los temas que faltan y que comentábamos precisamente con quien está atrás de cámaras, el maestro Daniel Marmolejo, sobre la importancia de la educación formal y la no formal, entre otras muchas cosas. Faltan muchos tópicos en los que hay que poner el acento, pero sin embargo yo te quisiera preguntar, maestro querido, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los ejes de la educación? Gracias, Celeste. Amigos, ese tema tan interesante, profundo, uno de los pilares de la República, esa es la verdad. Quisiera poner sobre la mesa varios puntos como para rápido realizar una disección. Uno tiene que ver con que tenemos que dejar de fuera los problemas sindicales. Aunque también los profesores son parte de la reforma, vamos a dejarlos por un momento para abordarlos más adelante. La parte de las publicaciones, lo que tiene que ver con el sistema de educación a distancia, la telesecundaria, que somos ahí también, si no pioneros, sí iniciamos desde hace muchos años también, somos parte de eso, la educación tecnológica, y creo que lo importante hoy es saber hacia dónde nos conducimos en el sistema educativo, cuáles son los elementos esenciales de la educación en la cuarta transformación. Hay que recordar que se ha cuestionado de una manera fuerte, se está echando para abajo, porque entiendo que eso todavía no queda totalmente cancelado, la reforma educativa, como se había diseñado, que además no se centra en la profundidad, sino como en lo administrativo. 90 de plazas, llegar por concurso, capacitar a los maestros. El tema hoy yo creo que tiene que ver con la visión del país. Un país que tiene que acoplarse a las actualidades del mundo global. Entonces no podemos estar preparando educandos, ni tener profesores para un mundo subdesarrollado cuando la tecnología nos está llevando a otros estratos. Yo creo que es esa parte, independientemente de que siga siendo laica, gratuita, con grandes especialidades en la parte científico-tecnológico, el retraso tecnológico en algunas áreas. Hoy se presume mucho nuestros estudiantes, y digo porque fui parte del profesorado y también de la divulgación tecnológica en este país, en la SEP principalmente, de los estudiantes de la UNAM y la llegada a Marte de los aparatos, ¿no? De los concursos de los chicos, de los concursos de matemáticas y de la robótica. Sí, pero son casos aislados. ¿Qué más estamos haciendo? ¿Hasta dónde podemos empatar la transformación científico-tecnológica con el mundo globalizado y la educación en México? Creo que ese es el reto principal en el que aún no se ha ahondado, no hemos tocado piso todavía. Creo que eso está por construirse, fuera incluso de los cánones que tienen que ser democrática, en algunos casos pues con tintes a lo mejor socialistas, liberales, una información abierta en la parte sexual, la cuestión moral, pues más moral tiene que quedar en los cánones cívicos. Fuera de eso, creo que ese es donde tenemos que ahondar hoy, maestro Celeste. Bueno, pues queridos amigos, eso es muy interesante desde el punto de vista conceptual, como lo decía el doctor
José Carlos Arias, precisamente en el punto que toca el maestro Juan Bautista. Sin embargo, pues hablamos de infraestructura. Y yo me iría y te consultaría, maestro, en esta @Aquirelincho, para los tuiteros, sobre esta parte de la infraestructura más allá de un avasallaje absoluto en la parte de la corrupción. Lo que hemos platicado, por ejemplo, lo que se hablaba de los textos gratuitos, como por desgracia mucho sobre lo que se habla precisamente tiene que tocar en algún momento y sobre todo en este espacio de visión neoliberal, cómo se vulneró a las instituciones de una manera tan evidente, tan lacerante y de manera realmente vergonzosa. Es que yo no lo veo como una vulneración a las instituciones intencional. O sea, se vulneró a las instituciones de pasada, porque el gobierno se convirtió en una oficina para hacer negocios. Exacto. ¿No? Y lo demás se abandonó. Entonces, ¿cómo se abandonó? Pues pasa el tiempo, las cosas siguen como estaban hace muchos años y a veces peor porque se deterioran. Es claro que es derivado de la corrupción, pero es derivado de la corrupción innata del modelo o intrínseca del modelo neoliberal, en el que los gobiernos se vuelven oficinas de negocios para poca gente y nos olvidamos de lo demás. Y aquí lo que tenemos que ver es que todos nuestros problemas derivan primero de la corrupción y la impunidad y luego de la falta de educación, ¿no? Exactamente. Como lo hemos platicado y lo dice el mismo presidente, vamos a regresar al civismo. Sí, ese es yo creo que el objetivo básico de la educación, el fundamental, es crear ciudadanos conscientes, ¿no? Ese es el primero. Antes de prepararte para competir, primero tienes que ser un ciudadano consciente, ese es el primer objetivo. Entonces, ¿cómo lo haces sin civismo? ¿No? ¿Cómo lo haces sin ética? Exactamente. ¿Cómo lo haces sin desarrollo humano? Entonces, todo en este periodo todo ha sido simulación. Y se ha vulnerado a las instituciones, se les ha destruido por omisión. ¿No? Perdón, es muy interesante lo que dices y coincido. Sin embargo, yo creo que es importante también subrayar que hay una situación que fue deliberada, que fue el abandono de estas mismas instituciones. No solamente, o sea, fue una corrupción, obviamente, la base es ese interés, pero también el objetivo para seguir con este tipo de acciones fue deliberadamente abandonar a las instituciones para que después se permitiera y se apoderaran otros intereses de la misma. Yo creo que la parte deliberada, sobre todo, tiene que ver con los trabajadores de la educación. O sea, en esa parte sí fue deliberado, fue una agresión absoluta, directa, ¿no? Lo que se hizo fue una reforma laboral, en donde se vulneraron los derechos de los trabajadores, derechos que habían sido intercambiados por favores políticos o por lo que sea durante mucho tiempo, pero ya son derechos, ¿no? Entonces, eso es lo que se trató de hacer. O sea, ¿cómo vas a evaluar a los maestros si no vas a evaluar a los políticos, si no vas a evaluar a los médicos, si no vas a evaluar a los demás, solo a los maestros? En ¿no? esta parte humana, en esta parte laboral, pero yo también, insisto, te preguntaría, maestro Jesús Almerón, en esta parte, por ejemplo, de siendo una infraestructura extraordinaria, la más potente, y lo comentábamos en el corte del mundo, la CONALITEG, por ejemplo. ¿Y cómo surgió aquel escándalo de la CONALITEG? ¿Cómo se utilizó una infraestructura básica de educación, incluso para lucrar? A eso yo también me refiero. O sea, no solamente la parte humana, es la parte económica, es la parte estructural. Sí. La CONALITEG, lo dije hace un momento, se crea durante la gestión de don Jaime Torres Bodet. Quiero retroceder un instante para retomar directamente este comentario. Cuando Venustiano Carranza, después del Constituyente de Querétaro, convoca elecciones, hablo de marzo de 1917, él retrocede. ¿Retrocede qué? Lo que era el Ministerio de Instrucción Pública lo convierte en departamento. Esa forma deliberada de hacer lo que ya mencioné, este retraso,
afortunadamente fue retomado, con lo que ya hemos dicho en la mesa, retomado por Álvaro Obregón para designar a un auténtico educador, que fue José Vasconcelos, porque ahí también está otra grieta muy profunda dentro de este esquema de la Secretaría de Educación Pública, que en la mayoría de los casos no ha habido educadores como titulares de esta institución. Ahora, en el caso concreto de la CONALITEC, es una empresa paraestatal desconcentrada de la SEP que tiene una infraestructura propia, me refiero a sus talleres, me refiero al hecho de editar, de imprimir contenidos, pero también tiene un gran número de empresas contratistas, que en muchos casos se asigna no por licitación, se asigna directamente. Sí. Pero estamos hablando de unos volúmenes de decenas de millones de libros. Ahora, no hay una política también que permita esa preservación de dichos libros. Generalmente en cada sexenio se han hecho transformaciones a modo. No sé si el 2 de octubre, si el ejército, otros contenidos que sería muy largo enumerar todos. Pero el caso concreto radica, y un día se lo pregunté a un secretario de Educación Pública. Estaba muy reciente de haber dejado el cargo. Mi pregunta fue la siguiente. Digo, oye, ¿tú en dónde consideras que está el problema medular de todo el aparato educativo de México? O sea, mi pregunta abarcaba desde preprimaria hasta posgrados. Y me dijo, sin titubeos, en la educación primaria. Dice, te pongo el ejemplo y el modelo. Es como si construyes una casa con malos cimientos. Claro que sí. Una respuesta muy elocuente, de alguien que fue secretario de Educación Pública. Son los principios. Sí, exactamente. Si son endebles, claro. Si tenemos unos cimientos de niños de la escuela primaria que no tienen esa formación consistente. Exacto. ¿Por qué? Porque ni los planes ni los maestros han tenido, infortunadamente en México, salvo excepciones, por supuesto, han tenido esa conciencia social que ya mencionamos en la mesa. Esa conciencia social que ya lo hemos comentado, materias como el civismo, que son fundamentales, porque para ser un educando, tiene un propósito, uno, aunque de ahí se deriven otros, ser un auténtico ciudadano. Sí. En todo lo que implica la expresión libre del ciudadano, es decir, el ejercicio de sus libertades públicas. ¿Y cómo las va a ejercer? Si no tienen ese soporte mínimo. Pues aquí está presente la oportunidad de que se fortalezca, de que se extienda, que se comparte, que se comprenda. No importa la edad. Lo que sí importa para nuestro México, ayuno de planes formales o planes viables, porque lamentablemente cada sexenio queda inconcluso. Y podemos hablar de muchas reformas, reforma política, reforma fiscal, reforma energética, reforma educativa. No es la primera vez que el término reforma educativa se aplicó en el sexenio pasado. Pero insisto, repito, es el momento de que de una manera pertinente, auténtica y socialmente viable para el estudiante en sus diversos niveles, sea para bien de México y para bien de sus habitantes. Exactamente. Bueno, pues queridos amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos, regresamos para las conclusiones. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del Radio Turquesa, de La Pantera, por supuesto, de La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista y nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC. Queridos amigos, para concluir, yo les pediría a los maestros aquí en la mesa nos hablen sobre sus conclusiones. En el caso de la Comisión de los Libros de Texto Gratuitos, Akire. Mira, yo creo que ahí sí hay que ubicar la dimensión de esta editorial o de este esfuerzo. La casa editorial más grande del mundo en materia de libros de educación es Pearson de Inglaterra. Y ellos producen libros y producen material didáctico para 11 millones de estudiantes. La Comisión en México lo produce para 25. Publica más de 200 millones de libros al año.
Es decir, esto es la tercera parte, más de la tercera parte de todos los libros que se publican en los Estados Unidos. Fíjate nada ¿no? más. Es la mitad de los libros que se publican en España, en toda la industria editorial. O sea, estamos hablando de la empresa editorial más importante del mundo. Ahora, ¿qué tanta utilidad tiene esa cantidad de publicación anual? Porque ese es otro problema. Aquí los libros son gratuitos, pero los hacemos cada año y los regalamos cada año. ¿Y dónde terminan esos libros de texto? Terminan, en el mejor de los casos, en tu biblioteca, pero otros terminan en eBay vendiéndose en 150 pesos la serie de 12, y otros terminan en la basura. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es tomar o reflexionar sobre esto y diseñar algo como lo que se hacía hoy, ya no tanto en los países europeos y en Estados Unidos, porque ya la educación con métodos tecnológicos ha avanzado mucho, pero antes lo que hacían es que tú llegabas a la escuela te daba tu libro de la materia, lo conservabas un año, estudiabas en él y lo devolvías, y si no lo devolvías lo pagabas, y entonces se producía un tiraje pues cada 3, 4, 5 años, cada que había que cambiar el contenido, ¿no? Y eso te voy a decir cuánto nos ahorra en México: 2,200 millones de pesos al año. Eso es lo que nos gastamos en libros de texto. Importantísimo, ¿no? Queridos amigos, y que quede en esta mesa la propuesta del doctor José Carlos Arias, muy importante. Maestro Juan Bautista, ¿cómo liberar de los diferentes tipos de secuestro precisamente para poder caminar en lo que es la reforma educativa? Sí, creo, Celeste, que habría que realizar otra hiperselección. Estamos hablando, por ejemplo, de la Comisión de Libros de Texto Gratuito y el departamento, la dirección que se dedica a esta millonaria publicación. Y esto nada más estamos hablando del sector que tiene que ver con la escuela primaria y algunos textos a lo mejor para la parte secundaria. Sí. Pero hoy tenemos, cuando hablamos de la parte del sistema educativo, tenemos que hablar de los otros instrumentos. Está la telesecundaria, está la televisión educativa, que tiene que ver con los sistemas regionales de difusión, estamos hablando del CONACYT, estamos hablando del Fondo de Cultura Económica también, que a propósito, y lo comento aquí, la campaña de lectura lleva el nombre del doctor Enrique González Martínez, nacido, por eso se despega ya en Mocorito, Sinaloa. Él es, aunque él es jalisciense, él llega a ser presidente municipal de 1908 a casi cercano del 1910, es doctor, y bueno, arranca esa campaña. Entonces creo que hay que verlo como un todo, no podemos solamente quedarnos en la Comisión del Libro de Texto Gratuito, o todo lo que tiene que ver incluso hasta el canal del Politécnico, lo que es la educación y la difusión extraescolar, porque gran parte de nuestros muchachos y nuestros hijos, bueno, ya los míos son grandecitos, pero ven más horas de televisión que las horas que asisten a la instrucción con maestro. Entonces sí creo que tiene que haber una reforma que tiene que ver con los instrumentos de la divulgación. Exacto. A fondo, y también los elementos que tienen que ver con la educación a partir de los institutos que hay, extracurriculares, pero que forman parte del contexto. La educación no termina en el aula, continúa en la casa y continúa hoy incluso pues en los teléfonos celulares. Queridos amigos, yo quisiera pedirle al maestro Jesús Almerón Acevedo nos hable sobre esas influencias externas que tienen y que son alejadas del interés general, del interés social, por ejemplo, con las editoras extranjeras y otras más, ¿no? Sí, Celeste, con mucho gusto. Debo decir que el país que tiene el primer lugar en desarrollo educativo es Finlandia, solamente como referencia, insisto, únicamente. Ahora bien, en el caso mexicano, quien tiene el monopolio son los grandes corporativos extranjeros, españoles, pero hay uno que particularmente tiene esa hegemonía, que es un grupo de origen alemán, que empezó como Galecia Gutenberg, y que actualmente que aglutina a más de 10 editoriales, es el grupo Random House. Es un grupo que se ha dedicado básicamente a publicar lo que se llama comúnmente bestseller. Es decir, no estamos peleados con ese tipo de lectura, pero tampoco es lo más pertinente. ¿Por qué? Porque no fortalece espiritualmente ni al educando, ni al niño, ni al joven, ni al adulto. Pero sí es el momento, además,
de que esa vinculación CEP y Fondo de Cultura Económica, y como ya lo anunció además el director Paconacio Taibo II, se van a integrar toda la cadena Educar, que tiene muy buenas obras, por cierto. Es una cadena de librerías y a su vez también colecciones de libros, en donde muchos de ellos están sustentados en la educación y en el periodismo. Yo espero, estoy cierto, de que este nuevo proyecto dará frutos. Tendrá que ser pertinente, viable y adecuado para el niño, el joven y el lector en general de México, que conllevará a una más y mejor educación. Gracias, queridos amigos. Este es el aporte de Voces del Periodista. Gracias a Cuarta República, a esta productora del maestro Daniel Marmolejo por su compañía, por su aporte. Gracias, doctor José Carlos Arias. Gracias, maestro Juan Bautista. Gracias, maestro Jesús Salmerón Acevedo. A ustedes, nuestro corazón, un beso, un traguito de una bebida de menta con nuestro popote, que es biodegradable, precisamente, protegemos el medio ambiente. Queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata. Gracias, un beso tronadísimo y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias.